En esta noche en que acompañamos a la Santísima Virgen después de que el cuerpo sagrado de nuestro Señor fue puesto en el sepulcro, me gustaría considerar con ustedes algunas palabras de este librito que ya les he recomendado tantas veces y que es una joya de la literatura española y también de la literatura católica de aquel siglo de oro, que es la pasión de nuestro Señor Jesucristo por el Padre Luis de la Palma, sacerdote jesuita. Y este comentador de la pasión de nuestro Señor, que tiene un don muy particular para sobrenaturalizar todos y cada uno de los pasos de nuestro Señor en la pasión, siempre se complace en destacar el papel tan importante de nuestra Madre del Cielo junto al Divino Redentor. Considera, dice el Padre La Palma, que si la pasión de Cristo fue un mar de dolores, el corazón de María fue el receptáculo de todas sus olas. Cristo, el mar, y la Virgen, la que recibe las olas del mar sobre sí misma. Y nos habla este autor ya desde aquella época, estamos hablando siglo XVI, apropiándose de toda la tradición cristiana, de la compasio, como Nuestra Señora ha sido la que ha acompañado, compati, ha acompañado a nuestro Señor en el sufrimiento redentor. Su amor, dice pues, de la Santísima Virgen, acrecentó el dolor en ella, por la misma medida que el amor al Hijo de sus entrañas. Recordemos que la Santísima Virgen, y en esto insiste el Padre La Palma, no deja de ser madre, y que nadie podía querer a nuestro Señor como lo quería la Santísima Virgen, no solamente como la criatura su Creador, pero algo que nadie de nosotros puede decir, como la madre a su Hijo, como la madre a su Hijo. Y ella tenía en su corazón todos los tesoros de esta filiación del Verbo de Dios para con ella y de la dignidad de su propia maternidad. Y nos recuerda el Padre La Palma que el Calvario no fue para la Virgen María una sorpresa, que el Calvario fue anticipado en Nuestra Señora mucho antes de que el madero pesara sobre los hombros de Jesús, ya estuvo pesando sobre el alma de la Virgen María, lo que podríamos llamar una pasión perpetua, o sea, un sufrimiento de toda la vida, no digo de la encarnación, no digo de la encarnación, porque la Virgen María ya tenía presente desde su Inmaculada Concepción que iba a ser madre del Redentor, y recibió luces extraordinarias ya de muy pequeñita, ¿no?, sobre este Redentor a través de las profecías. No hubo hora, dice el Padre La Palma, en la vida de la Virgen, en que aquella espada de dolor no estuviese presente ante sus ojos. Esta espada que le puso delante el anciano Simeón cuando la presentación del niño Jesús en el templo. Una espada de dolor atravesará tu alma. No una espada que atravesará tu cuerpo, eso será nuestro Señor, tu alma, tu alma. Mientras el niño Jesús dormía en sus brazos, ella ya contaba las llagas que un día habrían de abrirse. Mientras le vestía con la túnica inconsútil, ya veía a los soldados echando suerte sobre ella. Esa túnica que nuestro Señor le van a despojar a Jesús en la flagelación y luego en la crucifixión. Toda la tradición nos dice que fue tejida por manos de la misma Santísima Virgen y que fue creciendo con el niño Jesús desde niño hasta adulto, esa túnica. Así que para ella no hubo realmente una novedad. No fue sorprendida por el dolor.
sino que lo abrazó con una voluntad heroica que superaba la flaqueza de su naturaleza materna. Este conocimiento previo hacía que cada alegría de la infancia de Jesús fuera para ella un martirio oculto. O sea, todo lo que yo ahora gozo con el niño, con mi hijo, con el Verbo de Dios hecho mi hijo, sé que un día me va a costar un gran dolor, martirio oculto, pues sabía que aquel cuerpo santísimo era realmente, ya de niño, la víctima destinada al altar de la cruz. Un calvario anticipado fue en la Virgen María, la pasión de Jesús. Luego la contemplamos en el encuentro en la calle de la amargura. Lo que antes era un martirio anticipado, ahora se volvió el martirio de la mirada. El martirio de la mirada. El momento en que María sale al encuentro de Jesús, camino al Gólgota, fue como uno de los más grandes desgarrones de toda la historia de la humanidad. No fue un encuentro de consuelo, ni para Jesús ni para María. Es encontrarse de camino al Calvario, sino la confirmación del sacrificio, la confirmación del sacrificio. Es ahí donde la Virgen María vuelve a renovar el fiat de la encarnación, fiat, hágase, hágase según tu palabra. Y podemos pensar con toda propiedad que nuestro Señor pide permiso a la Santísima Virgen. Al fin y al cabo, la humanidad que va a ofrecer en sacrificio, porque no ofrece en sacrificio su divinidad, ofrece en sacrificio su sacratísima humanidad, que ha recibido enteramente en las entrañas de la Santísima Virgen, pues tiene que pedir, Madre mía, tú autorizas, tú permites que yo ofrezca lo que tú me diste en sacrificio, en víctima, por los pecados de los hombres. Y la Virgen María, pues tuvo que hacer lo mismo, ¿no?, que hizo el día de la Encarnación. Hágase en mí según tu voluntad. Salió la madre al encuentro del Hijo, guiada por el rastro de la sangre, dice el Padre La Palma, que él iba dejando por las calles de Jerusalén. Y cuando finalmente se hallaron frente a frente, se obró en aquel breve espacio de una mirada la mayor comunicación de dolor que el cielo ha visto jamás. No fue una comunicación de palabra, sino ciertamente una comunicación de mirada. Vio la madre al Hijo, hecho, como había dicho Isaías, un gusano y no un hombre, desfigurado por la sangre que bajaba de la frente y las salivas de los verdugos que oscurecían aquel rostro que era el espejo de los ángeles. Y Jesús vio a su madre, cuya pena le dolía más que sus propias heridas. No viene, ya digo, a consolar. Nuestro Señor tuvo que, si sufrió, lloró, Jesús lloró, Jesús lloró por Lázaro, Cuando Marta, cuando María, Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto, y Jesús lloró. Y al ver sufrir a su madre, ya no es Marta, ya no es María, ahora es la Santísima Virgen. Para Jesús hubiera sido casi menos duro y menos doloroso el no haber contemplado ahí a su propia madre. Pero era preciso que estuviera ahí. Era preciso, Todos los santos nos dicen, hemos sido perdidos por el pecado original, por la debilidad de Eva, por el pecado de Adán, ahora por la redención de Jesús y la colaboración de la mujer, de la Santísima Virgen. María no se desmayaba ni daba gritos descompuestos, sino que guardaba una majestad dolorosa, uniéndose a la procesión vergonzosa
convirtiéndose en la primera seguidora de la cruz, aprendiendo a ser corredentora en cada paso vacilante del Salvador. Martirio anticipado, martirio de la mirada, martirio en el altar. En el altar. El Calvario es el altar, el auténtico altar del cual todos los altares del mundo se derivan. Es el del sacrificio directo de Jesús, sumo y eterno sacerdote, que personalmente, no por mediación de nadie, no por mediación de un hombre como nosotros cuando decimos la misa, digo los sacerdotes, sino directamente Él mismo ofrece esa divina víctima que es su propia sacratísima humanidad. Martirio del Calvario, martirio del altar. Estaba la madre al pie de la cruz, no como quien mira un espectáculo, dice el padre La Palma, sino como quien ofrece un sacrificio, asistente a la misa, a la redención. Estaba de pie, ahora que cantaremos entre dolor y dolor unas estrofas de Stabat Mater. Stabat en latín significa estar de pie, no simplemente presencia, sino postura de pie. Porque la obra de nuestra redención pedía que la Madre del Redentor estuviese de parte del sacerdote ofreciendo con ella la hostia inmaculada de su propio Hijo. Cada golpe de martillo que resonaba en el monte era un rayo que atravesaba el espíritu de María. Ella sentía el frío del hierro, dice el Padre, y el ardor de la herida, como si en su propio cuerpo se estuviesen clavando. Dirá San Bernardo, hablando de las llagas de nuestro Señor, hablamos de la Santísima Virgen María como de la transfixión, o sea, el traspasamiento. Y dice San Bernardo, no podría haber llegado ni el clavo ni la lanza en el costado de Jesús si primero no hubiera atravesado el alma de María. Dice pues este autor, el padre La Palma, que María es el verdadero altar de la pasión, no tanto la roca desnuda, que era una roca como en forma de calavera, sino la Santísima Virgen. Mientras el mundo se sumía en tinieblas y la tierra temblaba, ella permanecía inmóvil, sosteniendo con su fe la esperanza de la humanidad. Dicen muchos santos que la Virgen María era como la lámpara del sagrario. Recordemos que nuestro Señor, y el Padre La Palma hace mucho hincapié en ello, que nuestro Señor murió de noche al mediodía, de noche al mediodía. No fue un nubarrón que ocultó el sol como si fuera un cielo negro, simplemente. No fue un eclipse de luna o de sol, que incluso el eclipse de sol total deja siempre el anillo alrededor de la luna, ¿no es eso? Quedó negro el día. Negro, nunca se había visto eso en la historia de la humanidad. Jesucristo murió de noche al mediodía y la Virgen brillaba como la lamparita del sagrario. Y eso fue, dice el padre La Palma, seguramente lo que permitió que muy discretamente y de modo, porque todo el mundo se quedó con la boca abierta, ¿qué está pasando en el mundo?, pudiera acercarse, tocar prácticamente con su presencia la cruz de Jesús. Fue allí donde recibió el golpe más duro a su afecto natural. Mujer, le dice Jesús, su propio Hijo, ahí tienes a tu Hijo. Es verdad que es San Juan, ¿no? Pero ¿qué es San Juan si lo comparamos con Jesús? María perdía al Hijo de Dios para recibir a San Juan y en él a todos nosotros. San Agustín ya lo decía, ¿no? Representante de San Juan de todas las almas que van a ser redimidas, ¿no?
y así nos convertimos en hermanos de nuestro Señor. La maternidad se ensanchó en el dolor para adoptarnos en medio de la mayor tragedia de la historia. Entonces hemos visto el Calvario anticipado, el Calvario o el martirio anticipado, el martirio de la mirada, el martirio del Calvario, el martirio también dice el autor del regazo de María, del regazo de María. Después de la muerte de Jesús, el dolor de María no cesó. Aunque nuestro Señor ya no sentía el dolor físico, ya había entregado lo más que podía entregar, su propia vida. Su propia vida. A mí nadie me quita mi vida. A mí nadie me la quita. Soy yo quien la da. Y tengo poder para darla y poder para recuperarla. Después que nuestro Señor entregó pues su vida, su alma, Jesús ya no sintió la lanzada del costado, que de hecho ya no es una llaga redentora, es una llaga sí, es meritoria para nosotros, pero no por forma de redención, sino por forma de causa ejemplar. La lanza pasó por el costado de Cristo, pero la herida se abrió en el corazón de la madre. Recibió, dice el Padre La Palma, cuando bajan a Jesús, Nicodemo y José de Arimatea, recibió la Virgen aquel cuerpo santísimo, ya frío y rígido, que tantas veces había estrechado vivo contra su pecho en los días de Nazaret. Oh, qué diferencia, dice el Padre, entre aquel primer abrazo en el portal de Belén y este último abrazo en el Calvario. María contaba las llagas una a una, limpiaba con sus lágrimas la sangre de las sienes y besaba con respeto divino aquellas manos que sólo habían hecho el bien y que ahora estaban agujereadas por nuestra malicia. Decía en su interior: oh llaga de mi Hijo, sé tú la puerta por donde entren los hombres a la vida, aunque a mí me dejes el alma partida de dolor. Llama el Padre La Palma a esta entrega, descanso del cuerpo de Jesús en el regazo de María, lo llama la segunda pasión de María, la segunda pasión de María. El siguiente sufrimiento, de agonía de Nuestra Señora. El silencio de Jesús muerto es más elocuente y doloroso para María que sus gritos en la cruz, pues en este silencio ella asume la responsabilidad de guardar la fe en toda la Iglesia. Y de ahí podemos decir, en quinto lugar, el martirio de la soledad. El martirio de la soledad. A veces hay personas que sienten este martirio, ese dolor de la soledad. Es que ahora estoy solo, ahora estoy sola. Antes toda la familia, antes todos mis amigos, ahora no, ahora nadie. Me levanto solo, paso el día solo y me voy a dormir solo. La Virgen María, la soledad. Pero soledad porque no está su Hijo. Quedó la Virgen sola. Es verdad que no desamparada de la gracia, es verdad. En aquel sábado, dice el Padre La Palma, de tinieblas, toda la fe de la Iglesia se había recogido en el pecho de María. Ella sola creía cuando todos dudaban, y dudaba San Pedro. Y dudaba San Pedro, Y dudaba San Juan, Hasta que no van a ir al sepulcro la mañana, del día domingo, porque María Magdalena los ha alertado, y van corriendo y nos asoman al sepulcro y no ven el cuerpo de Jesús, pero ven que todos los lienzos
que habían vestido el cuerpo exánime ya de nuestro Señor, estaban plegados en su lugar, y esto no es la obra de un hombre, esto no es la obra de un ladrón. Quizás se despertó en su corazón aquellas 3 veces, 3 veces, que Jesús les dijo: el Hijo del Hombre tiene que ser entregado, flagelado, y al tercer día resucitará. 3 veces, 3 veces. Y al tercer día resucitará. Esta generación perversa y adúltera solo recibirá una señal. Haz milagros y creeremos en ti. Solo recibirá una señal, pero una señal que nadie ha hecho más antes que yo. La señal del profeta Jonás. Así como estuvo él 3 días en el vientre del cetáceo, el Hijo del Hombre estará 3 días en el vientre de la tierra. Solo ella guardaba esta certeza, no posibilidad, no, certeza. Lo cual no quitaba el dolor, Igual que nuestro Señor, cuando Él sabe muy bien: vamos a Jerusalén porque Lázaro duerme. Ah, Señor, si duerme se levantará. No, espera. Entiéndanme bien. Ha muerto. Vamos allá. La Virgen María sabía también, pero eso no quita el dolor. Jesús lloró, 10 minutos antes de resucitar a Lázaro, lloró. Ella sola se creía cuando todos dudaban. Ella sola esperaba. Esperanza, fe, esperanza, ¿no? Cuando los mismos apóstoles se escondían por miedo. Su soledad no era vacío, sino un templo de adoración, dice el padre La Palma, donde se custodiaba la victoria que el mundo aún no veía. Llamamos a la Virgen María la única que nos guía en el camino, la estrella del mar. La estrella del mar, que es la estrella polar, que para todos los marineros de la historia, antes de conocer la brújula que nos llegó de China hacia 1200 y algo, ¿verdad? La única estrella del firmamento que infaliblemente, no importa el día del año, señala el norte con una certeza del 99,99%. Ella es la que dice: aquí está el camino. Aquí está el camino. Yo nunca voy a señalar otra cosa que el camino que lleva a Dios, estrella del mar. La fe y la esperanza. Así que el padre La Palma nos dice, un poquito como conclusión, ¿no? Después de haber visto el martirio anticipado, martirio de la mirada al encuentro con Jesús, martirio del Calvario, martirio del regazo de dolor, martirio de la soledad, nos dice: no podemos quedar indiferentes, y es que no asistimos a una tragedia del pasado, sino al precio real de nuestra salvación. Quien no sabe, dice el padre La Palma, una frase muy hermosa: dolerse con la madre no sabe amar al hijo. Hemos de aprender de María a sufrir con propósito, que cuando la cruz visite nuestras vidas, en la enfermedad, en la pérdida, en la soledad, hemos de volver la vista a la reina de los mártires. Ella no huyó del dolor, sino que lo transmutó en amor corredentor. Le pese a quien le pese, ella es la corredentora. Así lo quiere nuestro Señor, Podría haberlo querido de otra manera, pero no lo quiso querer de otra manera, Quiso contrabalancear aquella dualidad de Adán y Eva en el pecado original. Ahora la dualidad, sí, redentor y compañera de la redención, corredentora, la Santísima Virgen. Que sus 7 espadas pues nos sirvan de escudo contra el pecado, y que su soledad nos enseñe a buscar la compañía de Dios en el silencio. Hemos de pedir a la Virgen Dolorosa que por los méritos de la pasión de su Hijo nos conceda la gracia de una vida santa
y una muerte en sus brazos maternos, de morir en los brazos de la Santísima Virgen. Por la amargura en que se vio envuelto tu corazón, oh Virgen Santísima, danos parte en tu fortaleza.